tenido el privilegio de servir al Señor literalmente en 37 países alrededor del mundo. But I have to tell you, it is always a favorite opportunity to come back to Catalunya. Pero tengo que deciros que siempre es un placer volver a estar aquí en Cataluña. Porque soc catalán. I knew that would play well here. Sabía que me iba a funcionar esa broma aquí. You know, I have to tell you, I have been to this country as in ministry on various occasions. Pero tengo que contaros que he estado en este país, cuestión de ministerio, en varias ocasiones. The last time I was here was pre-Aitana. La última vez que Now, I was scheduled to come here, and then this little thing called COVID happened. y luego tenía planeado visitaros de nuevo en el 2020, pero luego pasó aquello, no sé si os acordáis, que se llama COVID, ¿sí? But we're all rejoicing that we're still loving the Lord and serving Him together. Nos gozamos de que aún seguimos amando al Señor y sirviéndole juntos. Iglesia, God has done good things. Y puedo ver que en esta iglesia Dios ha hecho cosas muy buenas. I see new friends, an occasional old enemy or two, but nonetheless, we're still in the family. Por ahí no lo sé. Again, and to serve. Sirviendo entre For an opportunity. que Dios les dé la oportunidad porque yo les he invitado para que ellos estén conmigo en Hawái. And they are even more hopeful of that because they want to come to my Y island. ellos tienen aún más esperanza de que el Señor les conceda el poder ir a Hawái. Albania. A final de año voy a estar en el este de Europa. Estaré en Albania y en Rumanía. And perhaps in the years to come, I will ask him to join me as we training pastors in that location. Y en los años que siguen es posible que os robe a vuestro pastor unos días para tener algunas formaciones o entrenamiento de pastores en esos lugares. So to all of you and to our pastor here, thank you for this opportunity to serve the Lord in your midst. Así que para todos los que estáis aquí, para vuestro pastor, gracias por la oportunidad que me dais de servir al Señor entre vosotros. Let's get into the word now because that's why I'm here. Vamos a entrar directos a la palabra de Dios porque para eso estoy aquí. I have no experience and no wisdom to offer you on my own, only the word of God. La verdad es que no os puedo hablar de mi propia experiencia, no hay sabiduría en eso. Lo mejor es que vayamos a la palabra de Dios. This morning I would like for us to think together how Jesus went into Jerusalem, the preparation for his passion. En esta mañana quiero que me acompañéis a ver el camino que sigue Jesús cuando está a punto de entrar a Jerusalén en lo que se conoce como ese camino hacia la pasión. This week and next week we'll somewhat work around that theme of him going to Jerusalem and what happened there. Y esta semana y la que viene vamos a estar hablando acerca de ese tema, ¿verdad? De lo que sucede cuando Jesús va de camino a Jerusalén y cuando ya está allí. See, he went into Jerusalem knowing full well where he was going, why he was going there, and what was going to happen when he got there. Lo que vamos a ver es lo que sucede antes de que llegue, durante y después. He knew that he would not come out alive Porque- unless he came out alive again. Porque él sabía que él no iba a salir vivo, o por lo menos iba a revivir, iba a resucitar después. Think with me a moment about how Jesus headed toward the city before he ever got there. Pensemos en un momento en el camino que toma Jesús antes de llegar a esta ciudad. I believe our host here introduced me that I've traveled literally as far around the world as you can. Como os ha contado Pablo, yo he viajado alrededor del mundo lo más lejos que he podido. And in all the years of doing this, I have horror stories of arriving in countries and no one to pick me up at the airport. Y he tenido situaciones tan increíbles como ir al aeropuerto, a esos lugares a los que me han invitado, y encontrarme que nadie me estaba esperando allí para recogerme. And so it's taught me to be very careful in my planning of when I'm traveling, where I'm going, how to know when I'm going to get there. Así que he sido muy cuidadoso cuando he planificado mis viajes en saber claramente a dónde voy y con quién voy también. So I speak to you this morning upon the theme, sense of direction, to know where you're going. Así que en esta mañana quiero hablaros de este tema, sentido
de dirección. ¿A dónde vamos? Think of the days pre-GPS when you had to find your way somewhere without this. Pensad en los días en los que no teníamos GPS y en los que teníamos que encontrar los lugares sin el teléfono, sin el Google Maps, sin esas cosas. Tell me if this sounds familiar. Decidme si esto que os voy a contar ahora os es familiar o no. Man and woman in the car. El hombre y la mujer en el coche. Husband and wife in the car. El marido y la esposa. Husband is driving. El esposo está conduciendo He is lost. y se pierde. What does he say? I know where I'm going. I know where I'm going. I know how to get there. ¿Qué es lo que dice el hombre? Yo sé dónde voy, no te preocupes. Vamos a llegar. She keeps saying, stop and ask for directions. Y ella empieza a decirle, por favor, para y pregunta por la dirección. No, I know where we are. We'll get there. Don't worry. Y el hombre dice, no te preocupes, yo sé dónde vamos, tranquila. 5 hours later, 3 wrong turns, 2 your turns, he asks for directions. 5 horas después y después de varias veces de preguntar, al final termina pidiendo la dirección dónde es. When he finally gets to where they're going, Y cuando ya encuentran ese camino donde van a ir, she chips in and says, I told you so. la mujer se gira y le dice, te lo dije. I want us to think about how you find directions. Quiero que pensemos por un momento en cómo encontramos nosotros dirección. I live on islands, small islands. Yo vivo en las islas y son unas islas muy pequeñas. My wife is an indigenous Hawaiian. She's one of the native peoples of Hawaii. Mi mujer es una mujer nativa hawaiana, una indígena hawaiana. And her people kept it very simple. They have only 2 directions. Y su gente, la gente hawaiana, lo resume de una manera muy simple. Solo tienen 2 direcciones: Mountains and sea. montaña o mar. That's it. Esa es toda la dirección. In Hawaiian we say Mauka Makai. Esas son las palabras, eso es lo que dicen en hawaiano, ¿vale? The reason you don't worry about it is because we're on an island. If you miss it, you just go in circles. Entonces, uno de los motivos por los que no nos preocupamos por las direcciones es porque estamos en una isla. Si te pierdes, pues solo tienes que dar vueltas y ya está. When Jesus was journeying toward Jerusalem, Ahora, cuando Jesús estaba dirigiendo hacia Jerusalén, he did not just find himself there. él no simplemente va a ese lugar. It was not just an accident. No va por accidente tampoco a ese lugar. It was intentional. Fue intencional. Now, the gospel writer Luke, every gospel writer arranged his material. Ahora, cada uno de los evangelistas prepara su material, su evangelio. En este caso hablamos de Lucas. One of the ways Luke arranged his material about Jesus was his travel narrative to show him moving toward Jerusalem. Y una de las cosas que hace Lucas en su narrativa es tratar de recopilar todos esos momentos en los que Jesús se dirige hacia Jerusalén. Let's see how he shared that about Jesus. Así que vamos a ver cómo comparte él eso acerca de Jesús. Estamos en Lucas capítulo 9, versículos del 51 al 53. Lo tenéis también ahí en la pantalla. Dice así. Dice, como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Now let's go to Luke 13:22. Chapter Ahora vamos a ver 13. Lucas capítulo 13, versículo 22. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Now verses 31 to 35. Ahora mismo capítulo 13, versículos 31 al 35. Dice, en ese momento se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, sal de aquí y vete a otro lugar porque Herodes quiere matarte. Y él les contestó, id y decidle a ese zorro, mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente, y al tercer día terminaré lo que debo hacer. Tengo que seguir adelante hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que muera un profeta fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que a ti se envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, vuestra casa va a quedar abandonada. Y os advierto que ya no volveréis a verme
hasta el día que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. You can see that Jesus knows where he's going. Una de las cosas que nos podemos dar cuenta es de que Jesús sabía perfectamente a dónde iba, Why he is going there, por qué estaba yendo a ese lugar and what will happen when he gets there. y qué es lo que iba a suceder cuando él llegara a ese lugar. Perhaps you are like me. You need guideposts in your journey of life and faith. A lo mejor vosotros sois como yo, que necesitáis esas ayudas en el camino de fe. Every one of us needs direction in life and faith. Creo que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, necesitamos ayuda, dirección en nuestro camino de fe. You need to know not only where you're going, but how you know when you got there. No solamente necesitamos saber a dónde vamos a ir, sino qué vamos a hacer cuando lleguemos allí. Perhaps you've met a young person with no direction in life. A lo mejor conocéis a alguien, alguna persona joven que no tiene ningún propósito, ninguna dirección en su vida. And it's difficult to work with them because you don't know where to begin. Y es difícil trabajar con estas personas porque ni siquiera sabes por dónde empezar. Even more sad is to meet an old person with no direction in life. Más triste todavía es encontrarse a una persona ya mayor, sin propósito o sin dirección en su vida. They're nearing the end and they don't know where they're going. Ellos se están acercando ya al fin, pero no saben a dónde van a ir. I want to give you two guideposts from this passage of Scripture that will help you and I on our direction in life. Así que quiero darte esos 2 puntos en esta dirección, en este camino de fe que nos van a ayudar. They are a point of reference El primero se trata de el punto de referencia and a personal, purposeful resolve within. y después el propósito de resolver o tomar una resolución. First, let's think of a point of a reference, an objective point of reference. Vamos a pensar en el primero de todos hablando acerca de ese punto de referencia. You cannot navigate unless you have something to work off of and say, that's what I'm banking off of. No puedes navegar a menos que tengas un punto de referencia y decir, bueno, parto desde este lugar, salgo de aquí. If you look at a map, it'll often have a little red arrow that says, you are here. Si tú miras un mapa, normalmente cuando tú buscas en el localizador, hay una señal, un punto rojo que dice, usted se encuentra aquí, ¿no? I was in a hospital recently. My wife had her hip replaced. Estaba en el hospital recientemente porque mi esposa le han operado de la cadera. Now, that's very important because she's Hawaiian. Y es muy importante operarse de la cadera porque es hawaiana. And if you know about Hawaiians, Y ya sabéis el movimiento que hacen los hawaianos. so far she's been dancing like this. Así que ahora con ese dolor de la cadera solo podría bailar de esta forma. The hospital is huge. Halls, elevators, different buildings. It's confusing. El hospital es increíblemente grande. Te puedes perder y confundir fácilmente. Tiene un montón de ascensores, de niveles, de plantas por todos lados. And there's a map in the hospital that says, you are here. Pero hay un mapa en el hospital que dice, tú estás aquí, usted se encuentra aquí. We all have to have a landmark from which to work off of. Todos tenemos que tener esta marca, este punto de partida. If you're in Barcelona, you might say it's Sagrada Familia. Por ejemplo, un punto en el que nos podemos encontrar que todos conocemos de referencia Visit- en Barcelona sería la Sagrada Familia, ¿no? Todos sabemos dónde está. Visit Paris and perhaps the Eiffel Tower. O si visitas París, pues está claro, ¿no? La Torre Eiffel. New York City, the Empire State Building. New York City, el Empire State. I have a problem where I live. Yo tengo un problema ahí en la isla donde vivo. I now live on a small island where there is no building taller than a coconut tree. Vivo en una isla en que el edificio más alto no es más alto que cualquiera de las palmeras de cocos que hay allí. So our landmark is just any coconut tree. That's all Así we have que to go nuestro from. punto de referencia en la isla es cualquier palmera con cocos. But I want you to think about here in Spain when Christopher Columbus sailed to the New World. Pero quiero deciros algo, que cuando Cristóbal Colón salió de España hacia el Nuevo Mundo, When he left this place, going somewhere he did not know exactly where he was going, cuando él dejó este lugar yendo a un sitio en el que no estaba seguro que podía encontrar o al que iba a ir, how did they navigate the seas? ¿cómo creéis que él navegó a través de los mares? They found the stars in the sky, Ellos iban siguiendo las estrellas en el cielo, particularly the North Star. particularmente la estrella del norte. It's the largest, brightest, and most constant star there. Es la más grande, consistente y brillante de las estrellas. When you find that star, you then know where you are,
where you're going and where you've been. Así que cuando encontrabas esa estrella sabías dónde estabas, hacia dónde ibas y de dónde venías. A point of reference in your life and mine Un punto de referencia, un lugar de referencia en tu vida y en mi vida. must be four things. Tienen que ser por lo menos cuatro cosas. Must be certain, Ese punto de referencia en nuestra vida tiene que ser cierto, clear, tiene que ser claro, consistent, tiene que ser consistente también and constant. y constante. If it is certain, you know what it is. Si es cierto, sabes que es así. If it is clear, you know where it is. Si es claro, sabes dónde está. If it is consistent, it is always there. Si es consistente, sabes que siempre está ahí. And if it is constant, it never Y changes. si es constante, también sabes que ese punto de referencia nunca cambia. Do you know anything in this world in which we live that well defined and that inherently reliable? ¿Conocéis cualquier cosa en este mundo que podamos decir que tiene estas cualidades de las que os he estado hablando, en el que podamos confiar? Can this world offer us anything we can count on like that? ¿Puede ofrecernos este mundo cualquier cosa que cumpla todos estos requisitos? I don't know anything like that in this world. Yo no conozco nada en este mundo que se asemeje a eso. Finance, Las finanzas, politics, la política, philosophy, la filosofía, social trends. las habilidades sociales. I can't find anything reliable and consistent and clear. No he encontrado nada que sea cierto, claro, consistente, constante. But I do know one who is. Pero yo sé que hay alguien que sí lo es. Hebrews 13:8. Y, Hebrews 13:8. Hebreos capítulo Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. And he said, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the Y end. también dice, soy el alfa, el omega, el principio y el fin. The one who was, who is, and who is to come. Aquel que es, que fue y que volverá. In the text, we see that Jesus was headed for Jerusalem and the passion of the cross and the resurrection. En nuestro texto, por nuestro texto, conocemos que Jesús se dirigía hacia Jerusalén a esa semana de pasión y que iba directo a la cruz. In order to go to that difficult experience, he had a point of reference that gave him direction and motivation. Pero con tal de llegar a ese punto de referencia, él necesitaba algo y era pasión y era motivación From también. Jesus, let's grab those three things that helped him. They'll help you and I. De Jesús podemos obtener esas cosas que le ayudaron a él y que bien seguro nos van a ayudar también a nosotros. They are the will of God, Es el Dios, the will of God, la voluntad de Dios, the word of God, la palabra de Dios and the glory of y la God. gloria de Dios. Now, in the will of God, Jesus said it this way: Ahora, hablando acerca de la voluntad de Dios, I have- Jesús lo dijo de esta manera. I have come to do my Father's will. Yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. In the word of God, he said, my teaching is not my own, it's from the one who sent me. Referente a la palabra de Dios, dice, mi enseñanza no viene de mí, sino de aquel que me envió. And he also spoke about the glory of God when he said, Father, I have glorified you on earth, accomplishing what you gave me to do. Y por supuesto también habla de la gloria de Dios cuando se dirige al Padre y dice, la gloria que tú me has dado y la que participaba contigo, esa es la que yo he estado, en la que yo he estado. The driving force of Jesus' life was the glory of God. Todo lo que dirigía, la fuerza motora que dirigía la vida de Dios era la gloria, la vida de Jesús, perdón, era la gloria de Dios. That's what got him up in the morning. Eso es lo que lo levantaba a él bien temprano en la And when mañana. he lay his head down at night, he thought, have I Y también, accomplished the glory of God? y también cuando se acostaba y recostaba su cabeza en su almohada, todo lo que le dirigía la vida de Jesús era la gloria de Dios. 400 or 500 years ago in Scotland, there was a historic confession of the faith. 400 o 500 años atrás podemos encontrar en Inglaterra, England, In Scotland. en Escocia, ¿en qué? En Escocia, Scotland. Scotia. Escocia. Scotia? En Escocia podemos encontrar esta confesión de fe. And it's called the Westminster Catechism. Se conoce como el catecismo de Westminster. And it says the chief end of human beings is to glorify God and enjoy Him forever. Y dice que el propósito del ser humano es glorificar a Dios por siempre. So I want to ask you this morning, what is your ultimate point of reference by which you arrange and navigate your life? Así que quiero preguntaros en esta mañana,
¿Cuál es ese punto de referencia, esa marca a la que os dirigís vosotros en vuestra vida? Where do you look for direction, values, and meaning? ¿Dónde buscáis vosotros dirección, valores, propósito o significado? You have one of three choices: Tenéis que hacer una de esas tres elecciones. your own heart, Seguir tu propio corazón, what everybody else says, lo que cualquiera de las demás personas digan, or God. o Dios. Those are the three choices every one of us looks to. Esas son las tres elecciones que cada uno de nosotros tenemos: el corazón, lo que digan los demás o Dios. What's within you, Lo que está dentro de ti, what's around you, lo que está alrededor tuyo or who's above you. o aquel que está por encima de ti. Which of those three do you think is the most reliable? ¿Cuál de esos tres creéis que es el más confiable? Which has stood the test of time? Has stood the test of time. In other words, lasted. ¿Cuál de estos tres creéis que ha prevalecido en el tiempo? Which is inherently and ultimately and eternally valid or true? ¿Cuál es aquel que es eternamente confiable y verdadero? You and I cannot navigate this business of life without a point of reference and say, that gives me direction. Tú y yo no podemos navegar en este negocio de la vida sin tener ese punto de referencia y decir, este es el lugar en el que yo me fijo. The second thing that took Jesus to Jerusalem and got him through Jerusalem La segunda cosa que llevó a Jesús hacia Jerusalén y a través de Jerusalén was purposeful resolve. fue el propósito que él se había resuelto. Think for a moment about the concept of resolve. Vamos a pensar por un momento en esa palabra de resolución. You're on a diet, you want to lose weight. For sure. I'll leave it to you to translate that as you wish. No sé si alguno está en dieta, pero normalmente los que están haciendo alguna dieta, lo que esperamos es perder peso, ¿no? And so you tell yourself, I'm going to do it. This time, I mean it, I'm going to lose weight. Y lo que tú piensas cuando empiezas una dieta es, esta vez lo consigo, sea como sea, pero bajo de peso. And then someone brings chocolate cake in front of you. Pero después alguien te pone un pastel de chocolate ahí delante tuyo. Two kinds of chocolate. Dos tipos de chocolate diferentes. Hot fudge drizzling down the outside. Uno que se deshace ahí por fuera, que cae por los lados. And as you look at that chocolate cake, your resolve dissolves. Pero mientras tú miras ese chocolate que se deshace, también la determinación que tú habías tomado también se deshace. Does it happen here that at the turn of the year, in January, everyone joins the fitness clubs? Sí. ¿No pasa aquí también en este país que cuando empieza el mes de enero los gimnasios se llenan de gente de Oh, they're inscripciones? packed, aren't they? ¿Eh? They're just packed. You can't get in. Está petadísimo el gimnasio, ni siquiera puedes entrar en enero. Wait until the middle of February. You got plenty of room. Pero espérate a la mitad de febrero, tienes todas las máquinas disponibles. Now, Jesus showed tremendous willpower. Ahora, lo que Jesús demostró fue un tremendo poder de voluntad. He's going to a difficult place. He knows what's going to happen when he gets Él there. está determinado a ir a este lugar tan difícil sabiendo lo que le espera ahí. Let's go back into the scriptures. Vamos de nuevo a ver lo que nos dice la Escritura. In Luke 9:51, it says he determined to go to Jerusalem. Hemos leído en Lucas capítulo 9, versículo 51, que él determinó ir a Jerusalén. Verse 53 says he set his face to go to Jerusalem. Literalmente en el versículo 53 dice que dirigió su rostro hacia Jerusalén. In both of those verses, the wording is he set his face. En cada uno de esos dos versículos, no importa la traducción, lo que dice el original es que él fijó su rostro hacia Jerusalén, determinó ir a Jerusalén. That is a figure of speech common in that language to say someone intends to do it. They're doing it from their willpower, Es that una they manera- have firm resolve. Es una manera de hablar en lenguaje figurado para explicarnos que él había tomado el absoluto propósito y determinación de hacer eso, de ir a Jerusalén. In the Hawaiian language, we use the word of your gut, and it's the word na'au. En esa palabra, ese poder de voluntad o determinación en el lenguaje hawaiano es na'au. Na'au. And it means Na'au. not just in your mind, but clear down in the center of your being. Y significa que no es una decisión que tomas solamente de tu cabeza de forma racional, sino que está dentro tuyo. You heard the greatest pastor in the world.
Haciéndome la pelota, dice, ¿habéis escuchado al mayor de los pastores en el mundo? Oh, you did say it. You did say it. You heard him read in chapter 13, ¿Habéis escuchado que él ha leído en Hebreos capítulo 13? in verse 32, Jesus said, I reached my goal. Perdón, en Lucas capítulo 13, versículo 32, que dice, yo prosigo a la meta. Perhaps you heard me say earlier, it was not an accident that he ended up in Jerusalem. Así que no fue por accidente que Jesús acabó en Jerusalén. If you come to visit me in the Hawaiian Islands and you come to my office where I work, Si me venís a visitar a las islas de Hawái y entráis a la oficina donde yo suelo trabajar, on the wall beside my desk, you'll see a small photograph. en la pared que os encontráis al lado de mi escritorio, encontraréis una fotografía. It is not a photograph of the greatest pastor in the world. No es una fotografía del mejor pastor del mundo, It is a photograph. It is a photograph of Sir Winston Churchill. pero es una foto de Sir Winston Churchill. Now, if you know who Winston Churchill is, the Prime Minister of Great Britain during World War II. ¿Os acordáis de quién es Winston Churchill? Fue el primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. When on this continent, everyone else had been defeated by Hitler and the Nazis. En este continente todo el mundo tenía miedo de defenderse de los nazis. The Polish, the French, the Dutch had all been defeated. Los polacos, los alemanes, todos habían sido derrotados. Only one nation stood against Nazi tyranny and freedom, Pero solo una de las naciones se mantuvo en pie frente a la tiranía de los nazis. and that was Great Britain. Y esa fue Gran Bretaña. And as the leader of that nation, as prime minister of his nation, Churchill showed such commitment and stern resolve, he led his people to victory. Y lo que os estoy compartiendo es que en ese momento de la Segunda Guerra Mundial, Sir Winston Churchill mostró esa capacidad y esa voluntad y esa determinación de decir, nosotros vamos a permanecer en pie, estos nazis no nos van a vencer. In this passage, as Jesus is going to Jerusalem, En este pasaje, Jesús se dirige a Jerusalén, he shows resolve in two difficult areas. pero muestra su resolución o ese propósito en dos áreas de mucha dificultad. The same kind of difficulties you and I will face in our daily life. Las mismas dificultades que tú y yo enfrentamos en nuestra vida diaria. He shows resolve in the face of resistance. La primera de las cosas, la tenéis también ahí en vuestra pantalla, es enfrentarse, no recuerdo cómo lo tradujimos, podemos poner, es resolución decidida frente a la resistencia, es la primera, And when he had feelings of regret. y después ante el arrepentimiento. Let's think about in the face of standing firm when you get opposition, resistance. Vamos a hablar de esa resistencia, de cuando uno permanece firme ante esas situaciones. One of my sons was in the United States Army, Uno de mis hijos estaba en la Armada o en el Ejército de los Estados Unidos. and he was in combat in Iraq. Y él participó en aquellos combates en Irak. Now, when Operation Desert Storm first started, we were told by our media to fear Saddam Hussein's Republican Guard Army. No sé si os acordáis de aquel momento que salió en todos los noticieros acerca de aquella operación militar que el ejército de Estados Unidos estaba llevando a cabo llamada Tormenta del Desierto, en el que estaban a punto de derrocar a Saddam Hussein. We were told that they were incredibly well trained, Lo que se nos dijo a nosotros es que estaban altamente preparados, fiercely loyal to Saddam Hussein. que había un ejército en Irak que era fiel hasta la muerte a Saddam Hussein. However, in the early days of that battle in the Iraqi desert, Así que en esos primeros días de la guerra, en ese desierto de Irak, as the forces went with their tanks toward the Republican Guard, así que salieron esos tanques de esa guardia de Saddam Hussein. they were amazed to see those men throw down their arms and throw up their hands in surrender. No sé si os acordáis de esa imagen muy famosa también, los tanques entrando y los hombres de rodillas con sus manos levantadas frente al tanque diciendo nos rendimos. It is estimated there were between 80 and 100,000 soldiers who surrendered. 80 to 100,000. Ajá. That's a lot. Eran unos 80.000 soldados los que se rindieron. In other words, when those troops, the Iraqi troops, faced resistance, they gave up. Así que cuando ellos se encontraron frente a esa resistencia, esas tropas iraquíes se rindieron. Going to Jerusalem, and it was going to be difficult. Ir a Jerusalén iba a ser difícil también. Every step of the way there, Jesus
faced resistance. En cada uno de los pasos que Jesús estaba dando hacia la ciudad de Jerusalén, encontraba esa resistencia, esa oposición, Internally, even from his own disciples. incluso de una manera interna de sus propios discípulos. You remember Peter said, Lord, I don't want you to go to Jerusalem. May this never happen to you. No sé si os acordáis del apóstol Pedro diciendo, Jesús, no vas a ir a Jerusalén, eso no va a suceder. If you have someone in your family who is against your walk with the Lord, No sé si tenéis a alguien en vuestra familia que está en contra de vuestro caminar con el if Señor, they give you snide comments about your commitment to Christ, que os suele hacer comentarios despectivos acerca de la determinación que vosotros habéis hecho de seguir a Cristo, if they challenge your faith y a veces están desafiando vuestra fe. and steal your joy, you know that hurts terribly. Quieren robaros el gozo, y eso es algo que provoca muchísimo dolor. And in this text, we saw that Jesus had opposition from the Samaritans. Y lo que encontramos en ese texto es que, en primer lugar, Jesús encuentra oposición por parte de los samaritanos. In Luke chapter 9, he goes into their villages and they will not show him hospitality. Hemos leído en Lucas capítulo 9 que él aparece allí en sus ciudades y no le muestran ninguna hospitalidad. Why did they not want him? ¿Por qué no querían a Jesús los samaritanos? It tells us in the word. Nos lo dice también en su palabra. His face was set toward Jerusalem. Porque su rostro estaba dirigido y determinado a ir hacia Jerusalén. Now understand, we may have some folks here from the Middle East. Ahora, no sé si hay alguno de los que estáis aquí que es de Medio Oriente. The Middle East is a culture where hospitality is a prize value. Pero mirad, en Medio Oriente la hospitalidad es una de las cosas que ellos más valoran. You must show hospitality to a visitor. Estás obligado a mostrar hospitalidad con alguien que visita o que te And visita. these people refuse to accept him. It's a cultural insult. Pero esta gente lo rechazó a él. O sea que están haciendo también un insulto cultural. May I ask you this morning, how tall, how strong, and how long do you stand in the face of resistance? Ahora quiero preguntarte a ti en esta mañana, ¿cuán alto, cuán fuerte estás tú en frente a esa oposición de la resistencia? He just said it. When you have opposition, criticism, Cuando- lack of support, Cuando te critican, cuando no te apoyan, or do you fold like a house of cards? o entonces te caes como un castillo de naipes. I'm thinking of two trees that grow on our island. Estoy pensando ahora en dos árboles que crecen en nuestra isla. I just planted the other day banana plants, El otro- banana trees. El otro día planté un árbol de plátanos, un platanero pequeñito. And I'm looking forward to my bananas growing. Pero lo que voy a esperar es que ese árbol crezca y me dé esos But plátanos. if we have a really big strong wind, those bananas won't be there. Pero sabes, si aparece uno de esos vientos fuertes que tenemos en la isla, ese platanero se va a caer. They'll fall down because they don't have much roots. ¿Sabes por qué? Porque no tiene mucha raíz ahora mismo. But we have Norfolk pines in our place, pine trees. Sí, pero tenemos pinos en nuestra isla también. And they are massive. I could show you a photo of one. En algún momento, si queréis, os enseño una foto, pero son pinos increíblemente grandes. Some that I estimate have stood for hundreds of years Y algunos de esos pinos me han dicho que llevan cientos de años ya en ese lugar. because they have a massive and deep root structure. Ellos tienen un montón de raíces, no solamente anchas, sino profundas. Which are you? ¿Cuál de esos dos árboles eres tú, el platanero o el pino? That's the question. Thank you. That's it. Esa es la pregunta. If you align yourself to kingdom Si values, te alineas a ti mismo con los valores del reino, you will meet opposition. vas a encontrar y vas a tener oposición. If you stand for the Lord Jesus, you will be misunderstood. Si tú siempre te posicionas a favor de Cristo, vas a ser a menudo mal entendido. No You te will- van a comprender. You will be in the minority, Serás también parte de la minoría. and you will be maligned. They will say bad things to you and about you. Y ellos, y seguramente van a decir cosas malas acerca de ti y de lo que tú haces. Jesus experienced resistance, but he went on anyway. Jesús experimentó esa resistencia, esa oposición, pero fue de todas maneras. But maybe even more difficult for him were personal feelings of regret going to Jerusalem. Pero a lo mejor estaban creciendo dentro de él esos sentimientos de arrepentimiento en cuanto a ir a Jerusalén. You see, resistance is external. It's from somebody else outside you. La cuestión de la oposición o la resistencia tiene que ver con algo o con alguien que es externo a nosotros. But
regret is internal. Pero el arrepentimiento es algo que está dentro nuestro. Let's hear Jesus express regret. Vamos a escuchar a Jesús expresando arrepentimiento. I'll ask our pastor to read again Luke 13:34 and 35. Quiero que leamos por un momento Lucas capítulo 13, versículos 34 y 35. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que a ti se envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, vuestra casa va a quedar abandonada y os advierto que ya no volveréis a verme hasta el día que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Luke's account in chapter 19, verse 41, tells us another instance of Jesus standing over the city of Jerusalem. Lucas capítulo 9, versículo 41 nos da otra imagen de Jesús frente a esa ciudad de Jerusalén. As he stood on the Mount of Olives and Jerusalem spreads out before you. Él está delante de ese monte también de los olivos frente a un montón de gente. It says that Jesus looked over the city and he wept. Y él dice que desde lo alto de esa colina, mirándola a la ciudad, Jesús lloró. If he wept, and this is a grown man weeping over the city, Y ahí tenemos a este hombre llorando por causa de esa ciudad. perhaps his shoulders would heave, tears would stream down his face. A lo mejor sus hombros estaban caídos, sus lágrimas caían por su rostro. There may have been audible sobs as Jesus cried over the city. Y a lo mejor habían reacciones extrañas mientras Jesús estaba llorando por la ciudad. For Luke to write that, Para que Lucas escribiera eso, somebody had to see it and hear it when Jesus did it. alguien tuvo que verlo y oírlo cuando Jesús lo hizo. Why do you think he cried over the city of Jerusalem? ¿Por qué creéis que Jesús lloró por causa de la ciudad de Jerusalén? Was it fear of death? ¿Creéis que él tenía miedo a la muerte? He knew he was going to be killed there. Porque él sabía que lo iban a asesinar, lo iban a matar cuando llegara allí. Was it dread of the denial by Peter, the betrayal by Judas? ¿Creéis que era por lo que iba a suceder en cuanto a la traición de Judas o que Pedro le iba a negar? ¿Creéis que por eso lloró? Or was it feelings of regret? ¿O creéis que eran esos sentimientos de arrepentimiento? For Jesus looks at Jerusalem and God's eternal plan for that city. Porque Jesús, Dios tenía planes de salvación eternos para esa ciudad. And Jesus says, how often I wanted to gather you like a hen gathers her chicks, but you would not have it. Y hemos leído hace un momento que Jesús expone sus sentimientos y dice, ¿cuántas veces quise juntaros como esa gallina a sus polluelos, pero vosotros no quisisteis? Is Jesus overcome by what could have been and what should have been? Puede ser que lo que a Jesús le sobrecogió fue ver los planes que él tenía para esa ciudad y lo que realmente había sucedido después. In that moment, with a real crisis of the soul, Así que puede ser que en ese momento, en una crisis espiritual, he went on into the city anyway. él decide ir hacia esa ciudad de cualquier manera. Let's apply this to your life and mine. Vamos a encontrar una aplicación para esto, para tu vida, para mi vida. Privately, in the secrecy of your own heart, De una forma privada, en lo más secreto de vuestro corazón, ponder the biggest regret in your life. pensad en cuál es el mayor arrepentimiento en vuestra vida. I'm looking at a lot of different faces right now. Ahora mismo estoy viendo a un montón de caras diferentes aquí. Different ages, different genders, different Diferentes styles. edades, estilos de vida, But every one of us here understands regrets. pero cada uno de los que estamos aquí sabe perfectamente qué es el arrepentimiento. Every one of us has had something happen to us, Cada uno de nosotros sabe perfectamente algo que ha pasado en nuestra vida or we have done something to ourselves o algo que incluso nos hemos hecho a nosotros mismos or to someone else, o que le hemos hecho a alguien. and every one of us has regrets. Cada uno de los que estamos aquí tenemos algo de lo que arrepentirnos. Take a moment, tell no one, just your own biggest regret in your life. No se lo digas al que tienes al lado ni nada, solamente piénsalo. Piensa cuál es la cosa de la que más te arrepientes en tu vida. Maybe it's educational, No sé si tiene que ver con los estudios marital, o a lo mejor con tu vida familiar, tu esposa, tu esposo, medical, algo médico también,
maybe legal, algo legal, financial, algo que tiene que ver con las finanzas, professional, algo con tu profesión, personal, algo personal or spiritual. o algo espiritual. I've been in ministry now getting close to a half century. He estado en el ministerio ahora ya casi por medio siglo I've met people consumed by regret. y me he encontrado gente que ha sido consumida por el arrepentimiento. They got up in the morning weighed heavily by it. Se levantan por la mañana ya con ese gran peso, con esa mochila en sus espaldas. They carried it heavily throughout the day, regret. Y van cargando esa mochila del arrepentimiento durante todo su día. They lay down in their bed and it was right beside them. Se van a la cama y dejan esa mochila del arrepentimiento al lado de su cama. And it greeted them the next morning. Y la siguiente día por la mañana la saludan. That may be you. A lo mejor estoy hablando de alguno de vosotros. Perhaps like those folks, you are haunted by your greatest regret. O a lo mejor como uno de estos que os estoy contando, estáis siendo perseguidos por ese arrepentimiento. Regret is real. El arrepentimiento es algo real. If you feel regret, you're not unusual. You are normal. Si tú tienes ese sentimiento de arrepentimiento, quiero decirte que eso es normal, no es algo raro lo que te está pasando. Jesus experienced regret Jesús experimentó ese arrepentimiento deeply, profundamente, but he went on. pero de todas maneras siguió adelante. He went in Entró all the way to Calvary's Hill. en ese camino que le llevaba a ese monte del Calvario. Now listen to me closely. Escuchadme atentamente, por favor. Because he did, you can. Porque Él lo hizo, nosotros también podemos. In your life, because of what he did on Calvary's tree, En nuestra vida, por lo que Él hizo en esa cruz en el Calvario, regret does not have to have the last word in your life. el arrepentimiento no tiene que tener la última palabra en tu vida. There may be someone here this morning that is simply ready to crack under the regret you feel. No sé si alguno de los que estáis aquí en esta mañana estáis listos para romper con esa cuestión del arrepentimiento. Jesus died not only for sin, Jesús murió no solamente por el pecado, but for our sorrows. sino por nuestros pecados. He wrestled his own regret to the ground and went on to the cross. Él fue enterrado, Él murió, fue enterrado, pero también resucitó al tercer día. Well, we're ready to wrap this up. Bueno, creo que estamos listos para cerrar con ese tiempo. When you're on a journey of life, you got to know where you are and where you're going and when you've gotten there. Cuando estamos en este camino, este caminar de fe, tenemos que tener claro desde dónde partimos, hacia dónde vamos y qué vamos a encontrar And we've cuando seen that with lleguemos. Jesus. Y lo vemos en Jesús. He wanted to go to Jerusalem. He would go to Jerusalem. He did go to Él Jerusalem. quería ir a Jerusalén, determinó ir a Jerusalén y fue a Jerusalén. There were two guideposts in his life and yours and mine. Había esos dos puntos de referencia en su vida y también en la nuestra. A point of reference El primero, ese es el lugar o ese punto de referencia. and purposeful resolve. Y el segundo es la determinación que él tomó. Nowhere is that clearer, No hay en ningún otro lugar podemos encontrar esa claridad stronger, tan clara, tan fuerte and more true than in your Savior. y tan verdadera como en nuestro Salvador. Trust him. Confía en Él. Pray with me, please. Vamos a orar juntos.